Bienvenido a esta presentación de economiaauditoría.com. Mi nombre es Ignacio Aguilar, economista, auditor de cuentas, preparador para el examen de acceso al ROAC, preparador al registro de expertos contables. En esta sesión muy breve vamos a ver la solución al segundo caso del examen de acceso al ROAC 2024. Como todos los años, este examen fue un examen en el que la gestión del tiempo era muy importante. Yo diría que los aspirantes que han tenido mejores resultados han sido aquellos que, viendo que la primera pregunta de consolidación, pues a lo mejor no les iba a salir bien o no la habían hecho, se saltaron a las preguntas que sí se sabían. Por ejemplo, este supuesto 2 del examen de acceso al ROAC 2024, que es un reparto de resultados, cuál es el máximo dividendo distribuible, una pregunta que entra dentro de la contabilidad de sociedades, de la resolución delicada de instrumentos financieros y operaciones societarias, que estudiamos dentro del programa y que es, bueno, no vamos a decir sencilla, es un tema complicado, pero, a ver, complicado, si lo sabes, no, una vez que lo sabes, no, pero tiene su complejidad, pero que se estudia. Nosotros lo vemos con el libro del profesor Pérez Iglesias, que es básicamente lo que ha caído, y también con el caso del profesor doctor Labatut, que además los tiene publicados gratuitamente en su blog, ¿de acuerdo? Es un tema también bastante, digamos, práctico, ¿de acuerdo? Que es común planteárselo, ¿de acuerdo? Y en general, bueno, el examen en general, amén de las complicaciones de gestión del tiempo que tenemos siempre, pues bastante adecuado. Es decir, yo creo que la pregunta 1 de consolidación ya la resolveremos, era una apuesta en equivalencia en el que tenías que tener en cuenta alineaciones intercompañías, tenía su complejidad, no vamos a decir que no, pero es que es adecuado, es que es el nivel que tiene que tener un auditor de cuentas. La puesta en equivalencia lleva menos tiempo, yo creo que el autor ha tenido eso en consideración y a mí me ha parecido un examen muy adecuado y muy bien hecho, la verdad, no podemos decir otra cosa, ¿vale? Otra cosa es que bueno, hay que saber contabilidad, la contabilidad es difícil y todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿vale? Para mejorar en esta materia, ¿vale? Vale, vámonos a centrar en este caso. La sociedad Aguas S.A., Adelante Aguas, presenta al cierre del ejercicio 2002 la situación patrimonial que se expone a continuación. Te dan un balance, ¿vale? Un patrimonio, unos fondos propios, te dan un resultado del ejercicio. Vale, perfecto. Dice, Aguas recoge en su estatuto la obligación de dotar una reserva estatutaria del 5% del resultado del ejercicio hasta alcanzar el 20% de su cifra de capital social. Debido a la compleja coyuntura económica, los accionistas de Aguas quieren que la máxima liquidez posible. En este sentido, su intención es aprobar la distribución del mayor dividendo posible con cargo al resultado del ejercicio. No tiene intención de distribuir reservas, ¿vale? Disponible, aunque fuese posible. Se pide calcular el importe máximo del dividendo que podría repartir la empresa Aguas con cargo al resultado del ejercicio y en base a los cálculos obtenidos en la letra A anterior, registrar contablemente la aplicación del resultado del ejercicio. Bueno, vamos a ver un poco lo que dice el artículo 3.5 de la resolución delicada de instrumentos financieros y operaciones societarias. Te viene a decir que es el agregado, que el beneficio distribuible es el agregado del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado y los siguientes ajustes, a los que hemos añadido algunas aclaraciones adicionales. Bueno, tenemos una serie de ajustes positivos, que son las reservas de libre disposición, prima emisión de asunción, aportaciones del artículo 9, tenemos el remanente, tenemos a los exclusivos efectos de cuantificar el beneficio distribuible, el resultado del ejercicio deberá incrementarse el importe de los gastos financieros contabilizados al cierre del periodo en concepto de dividendo mínimo preferente. Tenemos ajustes negativos, los resultados negativos de ejercicios anteriores. Vale, aquí es lo siguiente. Ahora lo veremos. En cuanto a los resultados negativos de ejercicios anteriores, es un tema que a mí personalmente, bueno, pues ha ido evolucionando desde que leí la primera vez la norma, ¿no? Digamos que yo creo que en este punto lo que el regulador pretende es lo siguiente. Te dice, oye, mira, si, si los resultados negativos de ejercicios anteriores, ahora lo veremos con una tabla, ¿vale? Pero yo creo que lo que quiere decir es que si los resultados negativos de ejercicios anteriores ya se cubren con los ajustes positivos, olvídate, no tienes ninguna restricción a la distribución de resultados. Si los resultados negativos de ejercicios anteriores superan los resultados positivos, los ajustes positivos, bueno, pues entonces mira a ver si lo cubres con la reserva legal estatutaria. Si lo cubres, pues no tienes ninguna restricción. Y ahora, solo tienes restricción cuando los resultados negativos de ejercicio anteriores superan los ajustes positivos y además superan la reserva legal y estatutaria. Entonces, en ese caso, sí que te voy a restringir el reparto de resultados, pero solo por el importe del exceso, ¿vale? Eso es lo que te está diciendo ahí, ¿vale? Luego también, por supuesto, tenemos la obligación de dotar la reserva legal y estatutaria y pues también si hay gastos de I+D, tienes que tener una reserva voluntaria por el importe de esos gastos.
¿vale? Luego, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con la balanza aprobada. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, solo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reserva de libre disposición si el valor del patrimonio neto no es a consecuencia del reparto o no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente a patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución directa ni indirecta, ¿vale? Si existiera pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra de capital social, el beneficio se destina a la compensación de estas pérdidas. Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de la reserva disponible sea como mínimo igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuran en el balance. Bueno, digamos que tenemos, por lo tanto, dos partes, digamos una comprobación contable o una comprobación, digamos, sí, yo le llamaría contable y una segunda comprobación de restricción mercantil, ¿vale? Vamos a ver cómo aplicaríamos todo esto al caso práctico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el balance, ¿vale? Que nos dan, ¿de acuerdo? El patrimonio neto en concreto. Los ajustes de cambio de valor y las subvenciones, lógicamente, no se pueden repartir. Esto olvídate, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues por lógica, porque al final es una cuestión temporal. Las subvenciones están vinculadas a un activo, ¿vale? Que se va imputando a ingresos con la amortización, por lo tanto ahí no tiene sentido ninguno. Y un ajuste de cambio de valor hoy es positivo, mañana es negativo, ¿vale? No tiene sentido repartir eso porque no existe, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Entonces, vale, luego en cuanto a los escenarios, lo que hemos descrito antes, ¿no? Es decir, los resultados negativos de ejercicios anteriores, ahora veremos la solución y veremos los ajustes que hacemos, tenemos ajustes positivos y negativos. Claro, tú en principio dices, bueno, si usted con los resultados negativos de ejercicios anteriores son inferiores a los ajustes positivos, usted no tiene ninguna restricción, olvídese, ¿vale? Si los resultados negativos de ejercicios anteriores eh, se cubren con los ajustes positivos y con la reserva legal y estatutaria, bueno, pues en ese caso tampoco tiene usted, se restringiría o digamos se limitaría a los ajustes positivos, ¿vale? Pero si usted tiene por el contrario que los resultados negativos de ejercicios anteriores más los ajustes positivos son mayores que la reserva legal y estatutaria, es decir, los resultados negativos de ejercicios anteriores que son negativos más los ajustes positivos que son positivos, lo que te da aquí negativo es mayor que la reserva legal y estatutaria, que es el caso en el que estamos, entonces usted ese exceso se tiene usted que restringir de repartir resultados en ese exceso, ¿vale? Entonces, siguiendo el cuadrito, ¿vale? Pues tendríamos una serie de ajustes positivos y negativos que son estos de aquí, ¿vale? Si lo pasamos ordenadamente a un cuadro, te quedaría la prima de emisión, ¿vale? Por 5.000 unidades monetarias. Al final es equivalente a una reserva voluntaria. Reservas voluntarias no tenemos, ¿vale? Aportaciones de socios también son distribuibles en los términos que establece la resolución del ICAC. Y el remanente que también es distribuible, ¿vale? Todo esto suma 14.000. Vale. Dentro de los ajustes negativos tendremos, claro, como los ajustes positivos no compensan los resultados negativos de ejercicios anteriores, que son por valor de 40.000, si no me equivoco, ¿vale? Son por valor de resultados negativos de ejercicios anteriores, tenemos 40.000, ¿vale? Pues entonces tendríamos que coger 14.000, lo restamos 20.000 del exceso no cubierto, es decir, tendríamos como exceso no cubierto, claro, sobre los 40.000 tendríamos 14.000 de remanente, lo voy a marcar aquí, ¿vale? Remanente. Sí, fíjate, tú tienes aquí remanente más prima de emisión más otras aportaciones de socios, 14.000, ¿vale? Ahora, si tú le sumas los 14.000 a le sumas la reserva legal y estatutaria, que son 6.000, ¿vale? Te quedan 20.000. Y ahora, si tú coges los 40.000 de resultados negativos de ejercicio anteriores y le sumas los 20.000, te queda que el exceso de resultados negativos sobre lo anterior, sobre los ajustes positivos y la reserva legal y estatutaria son 20.000. Entonces, eso es lo que tú tienes que restar. Todos los ajustes positivos más el exceso no cubierto por la reserva legal y estatutaria, que son 20.000. Bueno, es una mayor generosidad o una mayor permisividad a la hora de distribuir resultados, ¿vale?
Luego tendríamos reserva legal, que es un ajuste negativo, la dotación que tenemos que hacer de reserva legal, que sería el 10% del resultado del ejercicio, y el 5% para reserva estatutaria, ¿vale? Hasta alcanzar el 20%, ¿de acuerdo? Perfecto. Si sumamos todas estas cantidades, el resultado del ejercicio más los ajustes positivos menos los ajustes negativos, nos queda que podemos distribuir 13.575, ¿vale? Luego tendríamos que irnos al control mercantil y vemos que los socios por desembolso no exigidos, ¿vale? Esto hay que sumarlo. Las subvenciones hay que restarlas. Los ajustes por cambio de valor hay que restarlas. Y nos encontramos un patrimonio neto ajustado de 99.500. El capital social escriturado es de 90.000, ¿de acuerdo? El capital social escriturado lo tienes aquí, es de 90.000. Entonces, como el patrimonio neto ajustado solo supera, es decir, claro, lo único que tú puedes distribuir de este patrimonio neto para que no te quede por debajo del capital social escriturado, que es lo que hemos leído antes en la ley de sociedades de capital, son 9.500. Entonces, aunque nos da aquí una distribución de 13.500, estamos restringidos mercantilmente a no distribuir más de 9.500. La solución, por tanto, será resultado del ejercicio, 39.500 a reserva legal 3.950, reserva estatutaria, que la tenemos aquí, 1.975, remanente 24.075 y repartiríamos el límite mercantil, que es el que hace que el patrimonio neto ajustado, es decir, el patrimonio neto mercantil, no quede por debajo del capital social, ¿vale? 9.500. 9.500 dividendo activo a pagar contra los bancos y la hacienda pública acreedora, ¿vale? Vale, una de las dudas que podría surgir es qué hacemos con las acciones propias, ¿no? Dice, oiga, ¿no tendría usted que repartir menos de 9.500? Sí, ¿no tendría usted que repartir a lo mejor el 95% de 9.500? Bueno, pues aquí el artículo 148, que establece el régimen de acciones propias y de participaciones, esto no lo explica el caso, pero yo es que me lo he planteado, digo, ¿y qué hago con esto? Entonces dice, el régimen de acciones propias y de las participaciones en acciones de la sociedad dominante, dice, cuando una sociedad hubiera adquirido acciones propias, participaciones en acciones de su sociedad dominante, acciones propias, ¿vale? O me da igual, ¿vale? Cuando una sociedad adquiere acciones propias, dice, bueno, por un lado, quedan en suspenso los derechos políticos, por lo tanto, los demás tienen más derechos políticos, pero luego dice, los derechos económicos inherentes quedan en suspenso el ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos políticos incorporados a las acciones propias y a las participaciones en acciones de la sociedad dominante, por lo tanto, los demás ganan derecho de voto. Bueno, ganan derecho de voto. Sí, de cierta manera sí, ¿no? Lo ganan por igual, ¿no? Sí, vale, se quedan igual que estaban, ¿vale? Es neutral, ¿no? El efecto de que compremos acciones es neutral a efectos de derechos políticos y es neutral también a efectos de reparto del dividendo, porque dice, los derechos económicos inherentes a las acciones propias, excepción hecha del derecho a asignación gratuita de nuevas acciones, así que no te voy a dar acciones nuevas, para que, sino que no voy a perder el porcentaje que he comprado, pero tampoco voy a cobrar dividendo. Dice, los derechos económicos inherentes a las acciones propias, excepción hecha del derecho a asignación gratuita de las nuevas acciones, serán atribuidos proporcionalmente al resto de acciones. Por tanto, efectivamente, hay 475 euros, así, de dividendos que están aquí dentro recogidos, que se asignan proporcionalmente al resto de accionistas. Por lo tanto, se reparten los 9.500. El hecho de que tengamos acciones propias acaba por no afectar, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el caso. Espero que te haya resultado interesante, que te haya gustado. No sé si echabas de menos esta solución del examen que siempre publico en esta época. Espero que me dé tiempo a publicar. Tengo un par de entradas más de temas interesantes que creo que merece la pena publicar. Y en cualquier caso, un saludo. Hasta luego.